tinción de Modiano, ¿sí? Una tinción de ojo de torbidina que nos permite ver a las estructuras del citoplasma y al cuerpo neuronal para dar una referencia, como puntapié inicial a la familiarización de ustedes con los cortes histológicos o el aspecto real de las células nerviosas y los componentes de la glía. Ustedes no van a ver las imágenes tal cual se ven en las láminas. Eso nos va bien para comprender algunos conceptos, pero es fundamental que sepan que los estudios del sistema nervioso arrancaron de tinciones que difícilmente nos permitían ver la organización celular como la conocemos o como ahora la conceptualizamos. De hecho, por ejemplo, esta imagen para tomar en cuenta el pericardio, ya que ustedes ven es bastante granulado. En otra tinción vamos a poder observar cuál es el corpúsculo que más llama la atención en el retículo endoplásmico rugoso. Si es que alguien me menciona cuál es este que se ve en el retículo endoplásmico rugoso, que es el distintivo por la síntesis proteica que lleva la neurona. La sustancia de Nice. La sustancia gris. No. La sustancia gris. Sustancia Nice. ¿Ah? Sustancia Nice, no gris. La sustancia de Nice. Nice. Ya. Ese tiene retículo endoplasmático rugoso. Ok. ¿Qué es? Proteína. Sí. Proteínas. Sí, tiene No. ahí. ¿Qué son los cuerpos de Nice? Le ponemos de más al doctor Cali. Bueno, efectivamente son los cuerpos de Nice, pero ¿qué son? ¿Tienen relación con la alta síntesis proteica? Sí, pero no son proteínas. Es ácido ribonucleico, ¿sí? Ribosomal, el que se sintetiza en los nucleolos y el que va a servirnos como pie o punto pie o apoyo para que el retículo, mejor dicho, el ARN mensajero sintetice a los neurotransmisores y luego se acumulen pues en las vesículas sinápticas. Entonces vale la pena ver cómo el núcleo es central, se ve la cromatina muy fuertemente teñida, ¿ya? Es por el gran trabajo metabólico que cumple. No vamos a ver la organización de cromosomas, pero nos da la referencia de la cromatina, la heterocromatina, cómo se distribuye de una forma muy activa. Podemos observar también las prolongaciones. Ojo que los preparados suelen ser preparados parafinados que han sido hechos como un fijador de proteínas al que luego se le da un producto que permita cortar a la célula. Entonces por eso es que primero le fijo con formol. Ustedes han de haber visto que los productos si es que alguno tiene papá médico y se ha ido a sacar una vesícula, le ponen en formol, ¿sí? ¿No? O un tumor, le ponen en formol, pues para que las células fijen las proteínas y después se llenan de parafina. Entonces, el objetivo de esto es que después puedan ser cortados con un micrótomo, que es un cuchillo microscópico, ¿ya? Que permite hojas muy delgaditas que permitan el paso de luz. Entonces, eso es a lo que le sometemos a una tinción que sea captada por los elementos propios de la célula que no han sido desnaturalizados por el formol. Y así es que podemos obtener productos como estos, ¿ya? Por eso es que no vamos a ver a la neurona con las prolongaciones tan bonitas, ¿no? Como solemos verlas. Ha sido resultado de un montón de cortes y de secuencias y de insistencia para ver algunas neuronas como estas. Podemos sospechar que este puede ser el axón y estas prolongaciones dendríticas. Entonces esa célula sería una célula unipolar, bipolar, multipolar. ¿Qué me dice? Multipolar. ¿Ah? Multipolar. ¿Por qué sería bipolar?
Multipolar. ¡Hable claro! Multipolar, dice. Ya, seré yo sordo, pero bueno, para ti. Y si quieres sacarse la mascarilla me lo voy a contestar ya. Le juro que no lo he visto. Listo. Es importante que esas tinciones también nos permitan, o bueno, nos han permitido a lo largo del tiempo establecer ciertas funciones o características en relación a su forma. Así podemos observar, miren cómo se da este corte. ¿Ya? Esta es una célula ganglionar, de un ganglio sensitivo. Las células de los ganglios sensitivos, ¿qué forma tienen? ¿O qué condición? En base a sus prolongaciones. La sensitiva. Es unipolar. Unipolar. ¿Sí? Pongamos la información. ¿Es unipolar o pseudo unipolar? Ahí podemos encontrar el polo de esa célula. ¿Y eso qué chucha? Ustedes se dan cuenta que no es visible el polo de la célula. Ustedes ven ahí un círculo. Entonces, primero tengo que tener referencia de dónde viene el espécimen, el origen. Y de hecho, los patólogos utilizan esa información. ¿Ya? Hay características que me permiten identificar, pero muchas veces tengo que yo establecer de dónde me viene el tejido. Este tejido es de un ganglio sensitivo. Puedo sospechar que no es un ganglio autónomo porque la célula es esférica y no es estrellada, no tiene prolongaciones. Es más posible que si es que yo tengo un bloque de parafina, ¿ya? Y aquí está metido el ganglio sensitivo, ¿ya? Que yo luego traiga mi prótono y le corte, saque un pedacito, y este pedacito, si es que es un ganglio autónomo, corte a una neurona y se pueda ver así, ¿ya? Si es que es multipolar, a que yo obtenga en una monopolar un corte así. ¿Por qué? Es por pura posibilidad. Es más probable que la cuchilla le pase por acá, le pase por acá, le pase por acá, hay un corte por acá, hay un corte así, a que le dé justo al corte así para que usted pueda ver a la célula de esa forma. Entonces es importante que consideremos esta situación para poder comprender por qué esta es una célula monopolar. ¿Ya? Entonces, ¿qué otras referencias tengo? Siempre que se les presente en el examen o en las nociones de identificación de su informe, todavía no los están haciendo, pero el momento en el que ya se dé, usted tiene una célula que es identificada ganglionar, pero que no tiene múltiples proyecciones, no tiene por acá cortado una puntita o otra cosita, no. Es algo esférico y que está rodeado de un grupo de células con núcleos prominentes que se continúan en algunas partes con unas coberturas que pueden tener mielina. Eso nos da la noción de que estas son células satélites y esta es una célula pseudo unipolar. ¿Sí? Entonces siempre guiémonos por los componentes complementarios y no por la forma, porque muy raras veces va a verse como en las láminas. ¿Okay? Decimos también que el tejido adicional siempre será matriz extracelular, que puede ser formado por células o por contenidos líquidos, lipídicos, etc. Acá tenemos una célula bipolar. Por la tinción, la neurona no se ha teñido, pero nos permite ver la forma, un punto central y sus dos prolongaciones, ¿no? Esto es un cono en la retina, una célula ganglionar en la retina. Acá tenemos una célula con tinción coloidal, ya con sales de plata, y podemos ver que en este cambio si nos es más fácil ver prolongaciones nerviosas, vemos un número de prolongaciones, algunas de esas también centrales rosíticas, y podemos ver el soma neuronal central. Entonces, dependiendo de las tinciones, dependiendo del corte, vamos a poder ver en mayor o en menor grado estas estructuras. Acá, por ejemplo, este corte es de un ganglio autónomo. Usted sí se da cuenta cómo en esta tinción, ¿sí?
con sales de plata, sí me permite ver prolongaciones. Los núcleos están reducidos solamente a un área sin teñir. Dense cuenta ustedes cómo las prolongaciones son claramente multipolares, ¿cierto? Tal vez en esta no, aquí podríamos equivocarnos, pero esto, si es que lo comparamos acá y acá, sabemos que son grupos de células multipolares, ¿sí? No nos equivocaríamos diciendo que es unipolar por esta de acá. Las células unipolares, por secuencia, es menos probable que le demos al pedículo y estarán apuntando en la misma dirección. Acá nos podemos dar cuenta que la forma es la que rige por la mayoría para identificar al tipo de célula. Lo mismo acá, la forma de la célula, en este caso, nos dicta una aproximación a la función. Esta es una célula piramidal de Betz. Vean, el soma tiene forma de pirámide y tiene una prolongación vertical, dos laterales y el axón. Eso es por su distribución en la corteza cerebral y tiene características propias para eso. Células estrelladas, ¿ya?, que van a tener esa multipolaridad de las dendritas precisamente para tener una superficie más apta para ser afectada por otros terminales nerviosos. Acá, más células estrelladas con la misma condición. ¿Sí? Observen cómo en esta tinción coloidal, aparte de las prolongaciones, podemos ver el citoesqueleto. Nos damos cuenta que las neurofibrillas van a ser las que conforman, son como las columnas o como los travesaños de la pared. Nos ayudan a mantener la estructura y la forma de la célula, ¿no? Entonces podemos ver prolongaciones que son neurofibrillas, pero al mismo tiempo hay un entretejido de fibras más pequeñitas que le dan ese aspecto como si hubieran sido pintadas con un lápiz de color. Ustedes se dan cuenta acá, vemos fibras grandes que forman travesaños, que son las neurofibrillas, y vemos también los microfilamentos dándole este contorno. ¿Por qué se da esto? El contorno es el equivalente a los componentes que van a ser posiblemente retráctiles y nos permite proyectar o no las terminaciones. ¿Sí? Las neuritas nos van a permitir retraer un axón que no nos conviene y generar una reconexión a otro grupo neuronal. ¿Sí? Esa es la base de la neuroplasticidad y nos permite ver ese componente. Acá la tinción confocal, que es nada más que la combinación de tinción de fluorescencia con inmunohistoquímica, nos permite ver al soma neuronal, mejor dicho, al núcleo con una tinción. Se puede ver el cariolema con irregularidades. Podemos ver nuevamente a las neurofibrillas y a los microfilamentos. Las neurofibrillas, las que se forman como travesaños. Los microfilamentos, los que nos dan el contorno, ¿no? Las fibras más delgaditas. Este es un preparado de un microscopio electrónico de transmisión que utiliza igual sales metálicas, pero para visiones funcionales. Entonces la ventaja es que estas células pueden ser estudiadas mientras están trabajando y podemos observar el axolema, el axoplasma, mitocondrias. Acá podemos ver una terminal axónica con las vesículas y nos damos cuenta de que acá las vesículas sinápticas están siendo transmitidas y transportadas hacia el terminal axónico por los microtúbulos. Aquí pues la sustancia tigroide o así le dice, la sustancia tigroide de la neurona, que más parecen mechitas de leopardo, que no son nada más que grumos de ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso. Noten ustedes que las células presentan estos grumos periféricos a un núcleo central. Y las neuronas también tienen unos nucleolos muy voluminosos. Todos estos son núcleos, nucleólogos, es donde se forman estos ribosomas.
¿Por qué la cantidad o la notoriedad de esos organelos? Precisamente por el gran poder de síntesis de neurotransmisores que presentan estas neuronas. Entonces, una característica importante que mencionábamos al otro grupo es que el soma, mejor dicho, el núcleo siempre será central. Si una neurona pierde esta condición de centralidad para su núcleo, es porque está enferma. Se ha dilatado, se ha hinchado, ha perdido las organelas centrales, o estas son desplazadas por acúmulo de líquido o trastornos osmóticos. En otras ocasiones pueden ser desplazado el núcleo por acumulación de restos de lípidos o de proteínas, como sucede en ciertos estados demenciales. Cualquiera que sea la causa, ya nos habla de alteración neuronal. Si es que yo les presento una neurona entonces con un núcleo desplazado, pensemos en enfermedad para esa neurona. Otro preparado de microscopía electrónica por transfusión o transmisión, y podemos ver algunos componentes del retículo endoplásmico rugoso, que en este caso delimita una estructura de empaquetamiento, el aparato de Golgi. ¿Sí? ¿Cómo funciona el aparato de Golgi? ¿Cuál es la finalidad del aparato de Golgi? Una proteína sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué hace? Empaqueta las proteínas. ¿En qué? Los ribosomas son los encargados de empezar la síntesis. Eso es la mesa de trabajo. Pero entonces, ¿qué hace el aparato de Golgi? ¿Cómo es el empaquetamiento? ¿Con qué empaquetan? Exacto, las vesículas, ¿con qué están hechas? ¿O de qué están hechas? Papel de regalo. ¿Cómo forman las vesículas? ¿Ah? No sé, no sé, creo, intenta. ¿Por qué no? Sí, más. Efectivamente, fosfolípidos. La capa bifosfolipídica es la base estructural de las paredes de las vesículas. Eso es lo que yo necesito, que se unan a las neurooficinas para que se rompan y se abran. Por ejemplo, es lo que hace la sinapsina. Entonces, estos agentes, o el aparato de Golgi en sí, lo que hace es agarrar a las proteínas que fueron acumuladas en las cisternas del retículo endoplásmico rugoso y darles una cobertura de fosfolípido. ¿Sí? Todos los órganos membranados van a tener esa configuración. Pero hay un dato adicional. ¿Qué es lo que agrega el aparato de Golgi aparte del empaquetado? Acordémonos que el aparato de Golgi lo que va a incluir también es una prolongación o un grupo función de tipo glucídico. ¿Sí? Entonces le van a generar una adición glucídica que le da una suerte de huella y de identidad. Es la misma que nos permite identificar qué proteínas o qué agentes no son del cuerpo o si lo son. Es decir, que es más o menos como el gafete que se tiene que poner esa proteína para no ser agredida, ¿sí? Y para cumplir su función a través de sus dominios activos. Los acúmulos de grasa son normales con el paso del tiempo en las células, sí. Noten ustedes estas neuronas, esta es una tinción de hematoxilina y eosina, dense cuenta cómo los núcleos que son ácidos tienden a pintarse de morado y las membranas que tienen fosfolípidos que son más alcalinas tienden a teñirse de rosa, ¿sí? Morado para los núcleos, rosa para las membranas y el citoplasma. Miren ustedes que aparte del rosa y el morado, primero los núcleos de las neuronas están desplazados. ¿Qué decíamos que significa eso, doctora? ¿Qué dijimos que significaba eso? Si es que el núcleo no es central en una neurona, ¿eso es normal? ¿Qué quiere decir? Sáquese la mascarilla. Estoy sordo. Dígalo duro. Enfermedad neuronal. ¿Sí? Así tal cual. Nota usted, doctora, en esa neurona
los núcleos o podría decir que está enferma? ¿Podría indicarme dónde están los núcleos? Acérquese por favor a la pantalla, indíqueme dónde están los núcleos. Agilitemos. ¿Ya? ¿Dónde más? Ya, según usted, ¿dónde debería estar el núcleo? Central. ¿Hay alguna cosa que le llame la atención que no sea rosada o morada? Esos colores medio, muchas veces les ponemos más a la doctora, esas áreas naranjas, amarillentas que están centrales y desplazando, son acumulaciones de lipofuscina. La lipofusina se interpreta como restos de lípidos mal digeridos, ¿no? Liposomas que no fueron eliminados adecuadamente. Esto puede dar una enfermedad que se llama lipofuscinosis y efectivamente es un corte de un paciente con lipofuscinosis. ¿Ya? Cuando la acumulación es proteica, como las proteínas tau, tenemos trastornos como el Alzheimer, o cuando hay proteínas denominadas cuerpos de Lugui, se dan los estados demenciales como el que padeció Robin Williams. ¿Ya? Entonces siempre vamos a encontrar un desplazamiento y un área que no debería estar ahí. Bueno, de ahí tenemos una neurona que afortunadamente ha sido cortada preciso, el axón. Estas cosas normalmente no pasan, por eso desde el texto. Pueden ustedes darse cuenta como la neurona, esa sería qué tipo de neurona desde el punto de vista de prolongaciones y forma. Multipolar. Una estrellada multipolar, ¿no? Vemos varias dendritas y un largo axón. ¿Okay? Las células que están alrededor van a ser células de la glía. Si es que vemos una neurona que tiene una diferencia de 3 a 1, estamos hablando de una neurona Golgi tipo 2. Y si es que fuera una relación más pequeña que de 5 a 1, estaríamos hablando de astrocitos o de glía, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ahí que hay neuronas más pequeñitas, ¿se las ven? ¿No te podría animarse usted a señalar? Vamos. Yo quiero preguntar otra cosa. Pero quiero preguntar eso a usted. ¿Qué señalo? ¿Dónde más verían neuronas pero que sean de menor tamaño? Aquí puedo ver una extensión. Únicamente puedo hacer la acción, así que significa que ahí puede haber una. Acá puede haber otra. Puede haber, pero sí se ven, pues no lo vemos. ¿Ya? ¿Dónde estarían los núcleos de astroglía? Las más pequeñitas, ¿no? Ya, donde hay una relación de 5. ¿Ya? ¿Cuál era su pregunta? Usted había dicho que cuando una neurona está enferma, su núcleo se desplaza. Eso también tiene algo que ver con la cromatolisis. Sí, efectivamente, el nombre de cromatolisis corresponde a la acumulación de líquido por una falla en la función de los sistemas de regulación del equilibrio interno. Cuando una neurona pierde su suministro de oxígeno y de glucosa, esta no puede producir más ATP. Y al no tener ATP para que funcione la bomba de potasio, no puede recuperar su estado basal. Entonces, lo primero que sucede ahí es que con la acumulación de iones dentro de la célula, el sodio tiende a atraer líquido. Las moléculas de agua ingresan en la célula y la célula se hincha. Entonces, el agua quita del centro al núcleo, lo aplasta y los ribosomas también quedan apretujados contra la membrana. ¿Sí? Dando un aspecto como el que daba la lipofusina, es decir, un núcleo desplazado con un citoplasma vacío. Entonces lo que en realidad sucede es que la célula se hinchó y parece que hubieran sido destruidos los cuerpos cromáticos del inicio. Por eso es el nombre de cromatólisis. ¿Okay? Listo, doctor. Muchísimas gracias, doctor Cali. Muy buena pregunta. Entonces la cromatólisis es también un referente de enfermedad neuronal. ¿Okay? Yo tenía de hecho una imagen de cromatólisis, pero ya no la he incluido por ahí. Podemos ver al lado suertes de sinapsis, pero aquí nos llama la atención que las sinapsis están sobre grupos musculares, ¿no?
Estos terminales axónicos están formando unidades motoras, lo que usted va a ver en los videos, ¿sí? Que se forman al unirse la membrana postsináptica que está en el músculo con la membrana presináptica del terminal axónico. Hay algunas imágenes de glía. Veamos acá, prolongaciones que son pies celulares, prolongaciones de acá. Vemos una membrana basal y esta célula endotelial. Entonces, los pies celulares que están rodeando al capilar, la membrana basal y la célula endotelial forman las tres capas de la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Aquí la participación de la glía es crucial. Podemos ver que los núcleos gliales marcados en la imagen de la derecha son centrales, pero no tenemos un citoplasma con organelas tan elaboradas. Solemos verlas más bien con pequeños cuerpos neuronales y no tenemos la estructura propia del axón. Acá en cambio, si vamos a ver un axón con sus fibritas, acá tenemos la mielina envolviendo a la fibra y algunas tenemos acá algunos grupos de células oligodendrocíticas. Esta imagen podría confundirnos, pero como siempre se les menciona, la relación de la imagen siempre será en base a una escala. La neurona es mucho más voluminosa y la relación es de 5 a 1 con respecto a los astrocitos. En este caso tenemos un núcleo central muy parecido al de una glía, pero en este caso, para lo que vimos acá, ¿ya? Pero si usted se da cuenta, la neurona tiene muy bien definida su membrana, una gran cantidad de mitocondrias, las organelas bien definidas, un pericardio voluminoso y las prolongaciones laterales. Acá lo que tengo es solamente, el soma, mejor dicho, el núcleo y una distribución de citoplasma con una serie de organelas, pero sin la simetría ni la configuración de la neurona. ¿Por qué es un referente para identificar? Una, es el tamaño, no está referido. La glía no tiene un citoesqueleto como el de la neurona. La neurona tiene neurofibrillas y microfilamentos que le dan ese aspecto. Puede ser una botella, puede ser una estrella, pero siempre será un citoplasma bien definido. Acá la delimitación del citoplasma, si usted se da cuenta, no tiene esa definición. Y se pierden las prolongaciones de los otros componentes, como estos capilares o esta fibra nerviosa. Lo dicho, ¿no es cierto? Acá tenemos un axón mielinizado, acá tenemos otro axón mielinizado. Miren en cambio la membrana de esta neurona bien definida con múltiples mitocondrias y un núcleo central. ¿Ya? Si confrontamos la relación de las fibras, entenderemos que un núcleo más bien de este aspecto sería un astrocito. ¿Ya? Acá podemos ver, bueno, esto está mal marcado, esta sería así. ¿Ya? Estas dos son células de la glía, no son neuronas. Podemos ver las prolongaciones, una cantidad considerable de mitocondrias, pero una mal definición de los núcleos que están haciendo sus prolongaciones para distribuirse en las estructuras aledañas. En este caso sí tenemos una neurona bien delimitada, voluminosa, tenemos una suerte de varias estructuras nucleares bien definidas, grupos de ribosomas, acumulación de lipofuscina y un núcleo central bien desarrollado. Nuevamente imágenes de la barrera hematoencefálica con el endotelio, los pies celulares acá visibles y la membrana basal. Acá lo que parece un grano de café no es nada más que dos glóbulos rojos ubicados en sentido o en condición laminar. Podemos observar estas prolongaciones nerviosas o componentes de la sinapsis visibles acá. Por un lado, una extremidad postsináptica representada por el soma de una neurona, en donde podemos observar un área gruesa, densa, proyectada en forma de convexidad sobre una concavidad que está llena de vesículas sinápticas. Sabemos que esta será la membrana presináptica y esta la postsináptica.
Aquí vemos levemente un espacio apenas definible que es la hendidura sináptica, y estas áreas oscuras visibles acá se denominan áreas densas fibrilares, y no son nada más que las acumulaciones de proteínas en la membrana presináptica de sinapsina y en la membrana postsináptica de receptores postsinápticos. Entonces no es nada más que la expresión o la manifestación de las proteínas que trabajan en la sinapsis. ¿Cómo identifico entonces cuál es la membrana presináptica? Por la presencia de vesículas en ella. Y en la postsináptica hay ausencia de vesículas, pero una gran población de mitocondrias. Nuevamente la cría, lo que mencionábamos, en este caso estamos hablando de un astrocito, vemos cómo es muy delgado, un oligodendrocito es una célula muy delgada, el núcleo es alargado en este caso, vemos un citoplasma también prolongado, no es voluminoso, no tiene la configuración que esperaríamos de una neurona, y estas prolongaciones son las que se van a proyectar hacia las fibras nerviosas. ¿Sí? Otra característica importante es que las células gliales van a estar en constante división, y si es que podemos tener varios organelos, no van a ser los mismos que la neurona. La presencia de múltiples vesículas o de componentes funcionales como los de la astroglía no van a estar presentes. Acá tengo varias vesículas, un sistema enzimático prominente, y lo que decíamos, prolongaciones y pies celulares sin una delimitación definida. La neurona siempre tendrá prolongaciones muy claras con una base cónica. Acá otra característica, la astroglía se divide constantemente. Entonces podemos encontrar astroglía en estadios, como en este caso en una fase de la mitosis. ¿Sí? ¿Qué sería eso, mitofase? Nuevamente, ya una célula glial, ella nos rompe en la cabeza, pues, ¿no es cierto? Hace un rato vimos un oligodendrocito alargado. Ya. Aquí tendríamos esto es neurona, si es del mismo núcleo presente. Acá sí tendríamos prolongaciones celulares inversas. Acá tenemos las extensiones de las neuronas, el núcleo de la glía, las prolongaciones de las células que van a envolver a los astrocitos y que luego van a generar los giros para la formación de la mielina. Acá podemos observar esas prolongaciones, lo que nos indica que son astrocitos. Acá podemos ver glía, acá podemos ver glía. En este caso, la glía con el núcleo alargado y la prolongación, si es que no las tablillé hace un momento, esta sería una célula microglial, y acá tendremos un oligodendrocito con prolongaciones que empiezan a hacer giros o uniones o líneas densas mayores y menores ante la formación de mielina. Acá tenemos lo propio, ¿no? La formación de superficies de capas para el desarrollo de vainas de mielina. Esto nos da como resultado la presencia de múltiples grupos de neuronas que van a tener, si es que son células Golgi tipo 2, sin cobertura, pueden estar oligodendrocitos satélites, y las células oligodendrocitas cubriendo a las fibras, formando las vainas de mielina con sus capas, las líneas densas menores y mayores, que son perfectamente definibles a este nivel. Se nota la desorganización de las fibras, es decir, tengo fibras que pueden seguir un mismo camino, pero van a estar rodeadas de otras prolongaciones y no tienen un orden preestablecido. Ustedes van a ver cómo se ordenan de bonito. Bueno, acá tenemos ya cómo se ordena de bonito en cambio un nervio periférico. Miren, esta es una célula mielínica, un gran diámetro, mitocondrias, y tenemos las vainas de mielina. Las hendiduras de Smith-Lantermann, la porción citoplasmática externa, la porción citoplasmática, a ver, acá no vemos la porción interna, acá hay un poquito de la porción interna, un poquito de inciso. ¿Ok? Entonces podemos observar que esta está adosada a otra neurona. Acá vemos tejido de mediación endoneuro, y
acá podemos ver una célula amielínica. Ya, la célula amielínica con su núcleo va a tener varias fibras en su interior. Esta es una fibra amielínica, esta es amielínica, esta es amielínica, esta es amielínica. ¿Okay? Una sola neurona tiene varias fibras amielínicas. Acá podemos observar de lado el mismo corte con las líneas densas mayores y menores dispuestas alrededor de las fibras nerviosas. Podemos observar otra incisura de Smith-Lanterman, podemos ver el endoneuro. Entonces, cuando nos enfrentamos a un nervio periférico, tiene un orden que no vemos en el sistema nervioso central. Acá hay mielinización, pero hay más desorden en la aproximación o conexiones que desarrollan. Entonces, eso es una forma de distinguir si es que estamos en vía periférica o central. Nos vamos a este corte, ¿no es cierto? Otra tinción de Bowdy, creo que se llama, no sé cómo, no recuerdo bien la tinción, pero nos permite ver igual los somas neuronales. En este caso no vemos núcleos, pero podemos ver la distribución de fibras. Vemos células multipolares, acá con mayor claridad, muy bonitas, ahí bien definidas las células multipolares. Esta célula multipolar que nos permite ver la acumulación de ribosomas. Tomen en cuenta que los ribosomas están alrededor del núcleo, no en las prolongaciones. Vemos un cono axónico y un segmento inicial aquí muy clarito. Ya vemos cómo se corta el axón y acá la prolongación del mismo. ¿Ya? Neuronas multipolares, inclusiones de lipofusina y células de la glía alrededor. Miren la relación de 5 a 1 que tenemos, ¿no? Como para no equivocarnos. Forma neuronal estrellada con múltiples fibras alrededor. ¿Okay? Más células multipolares. Vemos las células del Purkinje. Estas son células Golgi tipo 2. Si ustedes se dan cuenta, la relación no es de 5 a 1, sino de 3 a 1. Esta es una célula de Purkinje, Golgi tipo 1. Esta es una célula del estrato granular y esta del estrato molecular. Estas son Golgi tipo 2 y esta es Golgi tipo 1. La relación entonces es diferente a la que veíamos hace un momento. ¿Ya? Donde apenas son citoplasmas mal definidos y la relación es mucho menor, ¿no? Acá sí tenemos astroglía. ¿Esto qué dijimos que eran? Células ganglionares autónomas, ¿no es cierto? Miren una célula pseudounipolar, otra perspectiva, tejido conectivo alrededor, células satélites y la neurona que tiene este aspecto más bien circunferencial. ¿Diríamos que esa es una neurona enferma, sí o no? No. ¿Por qué? No tiene el núcleo central, ¿no? desplazado. ¿Ya? Una tinción coloidal, la tinción de Golgi que nos ayuda muy bien a ver prolongaciones nerviosas, una célula piramidal de Betz. Acá podemos observar de entre las células cómo se intercalan. Obviamente no vamos a ver neuronas acá, pero sí podemos ver capilares y vemos cómo las células, este tipo de células se prolongan y se dirigen hacia los capilares para cubrirlos. Estas son prolongaciones o pies celulares de los astrocitos, ¿ya? Que van a ser barreras hematoencefálicas, ¿ya? Si yo tuviera una neurona cerca, o la tinción me sirviera para ver la neurona, nos podremos dar cuenta que son núcleos más voluminosos y el astrocito tiene una relación de 5. Lo mismo para la oligodendroglía. Ahí podemos ver esa tinción de rojo como se ven solamente los astrocitos, no se ve nada de las neuronas, pero nos permite distinguirlos. Y acá podemos observar a las células ependimarias, células cilíndricas, el antiguo estrato germinal del periodo embrionario que queda rodeando las cavidades internas, ¿no? Hacia afuera podemos ver algunas células nerviosas con neuronas migradas que están formando la capa del manto. Estas células también son ependimocitos. Este detalle es para que ustedes recuerden las prolongaciones intraparenquimatosas que tienen, que definen un grupo especial de ependimocitos presentes en el tercer ventrículo, denominados, ¿no
tanicitos sirven para que podamos tener funciones endócrinas en ciertas áreas del sistema nervioso, porque las uniones estrechas de los ependimocitos en estos grupos no son muy intensas. Cuando estas prolongaciones son intensas, la forma cambia y se relacionan con un capilar, las células cúbicas resultantes forman los plexos coronos. Entonces, las células ependimarias modificadas que cumplen funciones químicas para ultrafiltrar y producir líquido cefalorraquídeo a partir de hidrogeniones y bicarbonato forman los plexos coronos. ¿Sí? Esta fibra nerviosa, volviendo a lo mismo, ¿no? Hace un rato decíamos, miren, no vamos a ver mucho orden o organización lineal en el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es otro cuento. Miren la fibra nerviosa, tenemos un espacio entre cada una de las células de Schwann. Aquí está las incisuras desvibrantes, el núcleo de una, el núcleo de otra, y esto sería un nodo de Rampier. ¿Sí? Ese pequeño espacio que no se ha teñido, y vemos la mielina interna que se ha teñido fuertemente. Acá podemos ver la mielina nuevamente, vemos estas prolongaciones nerviosas llegando a influir sobre las áreas desnudas de los nodos de Rampier. Digo, ¿Por qué la mielina se ve más negra? O sea, ¿cómo? se ve más pigmentada. Claro, es que la mielina es densa. Entonces, cuando usted está con microscopía electrónica, como en este caso, usted donde haya más densidad electrónica, como es un microscopio electrónico, que lo que hace es leer carga eléctrica, donde haya más concentración molecular o mayor densidad, pues usted le va a ver más teñida. Entonces, la mielina con los sobrepliegues de la célula de Schwann se van a ver bien gruesos. ¿Sí? Entonces, en cambio, mire, acá lo vamos a tener matriz celular, una serie de prolongaciones, pero no tenemos ese pliegue sobre pliegue de la célula de Schwann. Miren una célula mielínica, por el contrario, ¿no? El núcleo central, la célula de Schwann ha captado todas estas prolongaciones, y todas estas ya pueden ser hasta 15 primitivas, vamos a ver cuántas tiene esta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Solamente esta célula ha captado 22 pliegues. Nuevamente el astrocito con sus pies celulares, sabemos que son astrocitos y no neuronas por el tamaño de 5 micras. Ok, sobre la neurona que supera las 60. Si es que es cualquier tipo de 2. Acá podemos ver, miren, un corte ganglionar, nuevamente vemos las células esféricas, y vean cómo se distribuyen las células de Schwann. En esta tinción de hematocilina y eosina están como lonjitas, como mortadelas encima una de otra. Eso no vamos a ver en el sistema nervioso central. El óligo del neurocito no permite esa organización. Un corte coloidal, donde podemos ver otro nodo de Rampier. Esta imagen por barrido, igual que microscopía electrónica, nos permite ver las espinas detríticas. Y bueno, eso es. No, ya se acabó. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa de aquí? Si es bastante engorroso o puede ser bastante frustrante tratar de diferenciar algunas estructuras. ¿Sí? Bueno, no, ¿y eso qué es? Primero acordémonos de algunas cosas. Cuando usted vaya a evaluar, usted va a tener siempre una guía de lo que está viendo. ¿Sí? Como investigador, laboratorista, o cuando va a ser evaluado. Yo si le pongo el corte ahí y yo busco un núcleo central bonito, con un citoplasma bien definido, pero yo no le digo que eso mide menos de 25 micros, usted va a decir, bueno, pues eso es una neurona. Pero acordémonos que el aspecto es bastante similar, salvo por la ausencia de un citoesqueleto tan definido para identificar neuroglía. ¿Sí?
Entonces, siempre que nosotros veamos que hay prolongaciones, baja cantidad de citoplasma y un núcleo esférico, por más central que sea, sabemos que es glía en microscopía electrónica. Si es que yo tengo una neurona, siempre tendré un núcleo central con abundante citoplasma y organelas bien definidas. Y algo que no es muy notorio, aunque tengan los astrocitos, que son las mitocondrias. ¿Ya? Y siempre se les dará referencia de que la dimensión tiene una relación mayor o menor. Entonces, lo que sí podría preguntarles desde esa neurona en dónde está el aparato de Golgi. Y eso usted ya lo sabe por biología celular. O para qué sirve el aparato de Golgi. Si es que lo que sí sería interesante y usted sí va a poder definir, y es importante que sepa, es si es que yo le pongo una imagen, por ejemplo, de una célula o de una fibra mielinizada y de una no mielinizada. Esas cosas sí debe diferenciarlas. ¿Ya? Y algo que eso mismo es. Y no sé por qué. Aquí está. Vamos rapidito para acabar esto. Cuando ya vemos orgánicamente alguna estructura, miren ustedes cómo se ve un ganglio cortado y preparados para perderse y ponerse a llorar, ¿no es cierto? Pero dependerá del corte, porque también hay cortes bastante claros, como este, ya es la representación artística, pero es un corte real. Ya no está en blanco y negro, pero en realidad es una imagen hecha en base a una tinción de hematoxilina y eosina. Entonces, miren ustedes los somas neuronales, ¿sí? Los pericarios que están envueltos de células satélites. Todas estas fibras que están saliendo por este lado son las fibras, o bueno, es un ganglio sensitivo, es decir, que están llegando las fibras sensitivas y se están distribuyendo a las raicillas para entrar a la médula. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que encontraríamos en este entorno? Vamos a encontrar las fibras con las células de Schwann, pero también vamos a encontrar las tres capas fundamentales: endoneuro, perineuro y epineuro. Entonces miren, hacia afuera tenemos el epineuro. Ya aquí rodeando tenemos que formar grupos que van a ser el perineuro. Y entre las células de Schwann, el endoneuro. Miren las células de otra vez, miren varias células que tienen este aspecto esférico. A ninguna se le ha dado justo en el pedículo, eso es muy raro, pero usted sí puede identificar a las células satélites y a las células de Schwann. Y acá, con mucha claridad, estos usos como de hilachitas con manchitas moradas, que son los fibroblastos. ¿Sí? Esos fibroblastos que han sido donados ahí para sostener a las células satélites desde el endoneuro. Ya, miren un ganglio autónomo. Si es que yo les pongo esta imagen, cojo este pedacito, usted puede ver que las células son más alargadas, estas ya tienen puntas. Por aquí usted basta con que vea 2 o 3 prolongaciones en una sola célula, usted ya sabe. Si es que yo le digo qué ganglio es, ¿qué es un ganglio autónomo? Que el ganglio autónomo tiene células estrelladas. De ahí el resto, células satélites, tejido conectivo, lo va a tener. ¿Ya? Pero el aspecto de la célula es la del de al lado, o sea, tiene que tener prolongaciones. Miren la imagen de la izquierda y miren esta imagen. ¿Ustedes creen que se puedan perder? Este es esférico. Acá las células están más separadas y tienen prolongaciones, como si tuvieran espinitas. ¿Sí? Una fibra nerviosa, ya la habíamos mencionado, ¿no es cierto? Estas tinciones con sales de plata que donde se puede ver la mielina muy teñida y un nodo de Ranvier, otro nodo de Ranvier, ¿sí? Otro nodo de Ranvier con células mielinizadas y fibras no mielinizadas, una sinapsis muy clarita, ¿no es cierto? ¿Cuál es el botón terminal? El que tenga vesículas sinápticas. Aquí podemos ver las áreas densas proteicas, la pre, donde están las vesículas, vean, pegándose para abrirse contra la pared EE. Y acá abajo, las áreas de los receptores para recibir el influjo del neurotransmisor.
Las densidades, una célula amielínica, imposible que no la identifiquen. Y acá ya podemos ver con algunas tinciones un poquito distintivas para identificar fibras de ácido hialurónico, donde está el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Acá tenemos el endoneuro, es el que va a unir como cemento a todas las fibras formando este grupo, este amasijo, este racimo de fibras. Entonces aquí tenemos el endoneuro. El perineuro es el que va a unir a este con otro fascículo próximo, con otro grupo de fibras próximo. Y el epineuro es el que va a estar en la periferia. ¿Sí? Esto de acá ya sería perineuro. Esto de acá, mejor dicho, epineuro. Esto sería perineuro y esto de acá, endoneuro. Vamos nuevamente. Este grupo de fibras tienen aquí adentro el endoneuro. Lo que une a todas las fibras entre sí será el perineuro y lo de acá afuera será el epineuro. Miren cómo se ven tinción hematocilina y eosina, el epineuro, el perineuro y el endoneuro. Epineuro, perineuro, endoneuro. No hay pierde, creo, ¿no? Ustedes ya se confundirían ahí. Donde hay células de Schwann así apiladas, los espacios, el cementito que les une es el endoneuro. El perineuro el que envuelve a los fascículos. Y el epineuro el que está envolviéndoles por fuera todo ello. ¿Sí? Esa es una imagen artística. No, es una tinción igual coloidal, como la que vimos que solamente sería la anilina. Aquí obviamente no se distingue nada. Es el mismo corte de acá, pero con otra tinción. ¿Sí? Pero ¿para qué me sirve esto? Bien, por acá está un nodo de Ramier, acá está un nodo de Ramier, ¿sí? Pues ¿para qué me sirve? Para darme cuenta cómo se alinea todo en fila. ¿Qué pasa si un nervio se corta? Yo puedo unirle al nervio y como todo esto está apilado, es más posible que el axón vuelva a crecer por ese conducto, porque tengo un montón de capitas que le cubren. Los electricistas cuando se corta un cable en la casa tienen esas tuberías por donde mandan el cable y les llega a donde sea. Entonces el sistema nervioso periférico se regenera. Si es que en cambio se rompiera un oligodendrocito, ya pues esas fibras se jodieron. ¿Sí? Es importante para que entendamos por qué un nervio periférico sí se regenera y un área del sistema nervioso no lo logra. ¿Ok? Miren acá se ve como muy bonito donde está el endoneuro y el perineuro. No voy a ver el epineuro porque no se ve el reborde del nervio. Acá podemos ver, miren, perineuro, esto es músculo, esto de acá es músculo. Acá son fibras mielinizadas y algunas amielínicas. Epineuro, perineuro y acá adentro, a ver, perineuro, perdón, epineuro y el endoneuro, perdón, sí, perineuro y el de acá afuera, el epineuro. Relapso ¿sí? Endoneuro, perineuro, epineuro, ¿sí? El que cubre por afuera. Este es el epineuro, este es el perineuro y el que une a las fibras del endoneuro. El que une a las fibras, endoneuro. Perineuro el que une a los grupos de fascículos y el que está por afuera es el epineuro. ¿Sí? Una vez más, endoneuro, perineuro, epineuro. Un disco de Merkel, miren ustedes cómo la célula de Merkel se organiza formando esas vesículas. Ya, la terminal ha llegado a la superficie capilar, aquí se le ve solo como unos puntitos arribando. El corpúsculo de Meissner formando el bastoncito, la punta del bastoncito. ¿Sí? Acá están las células apiladas y los espacios donde están estas, las células de Schwann modificadas y la cápsula fibrosa por afuera. Ya el corpúsculo de Batter-Pacini, ¿no es cierto? Que es como una cebolla con la fibra en el centro y estos que son amplificadores, células de Schwann modificadas alrededor, ¿no? Está en tu la boca, ¿no?
Corpúsculo de Ruffini, que no es nada más que una funda ahí con las fibras en el interior. Ya, susceptible de la percepción térmica y de las tracciones. Este uso neuromuscular no es nada más que el uso, pero nosotros lo cortábamos verticalmente. Este cambio está cortado de forma transversal. Miren, las bolsas nucleares y las cadenas nucleares. Fibras, aquí está el uso, y estas de acá son fibras, estas de acá. Las de acá. Perdón. Si ven que acá están las fibras extrafosales, eso es tejido conectivo. Acá están las bolsas nucleares y las cadenas nucleares. Nuevamente la unión bioneural, los astrocitos de los que habíamos hablado. He preparado también afortunado, donde se puede ver a la neurona con el cono axónico, el segmento inicial y colaterales, ¿no? Y su distribución con astro y oligodendrología en la periferia. Entonces, las cosas más puntuales sí creo que podemos identificar, ¿no es cierto? Una célula mielínica se nota porque es un núcleo central con varias fibras en su interior. Una mielinizada, más que claro, ¿dónde están las decisoras delante? Una célula ganglionar sensitiva de una autónoma podemos diferenciar. Tal vez podemos tener dificultades para distinguir la diferente glía, pero si es que yo les muestro unas células estrelladas que están pegadas a los capilares, yo le digo, eso es una glía, ¿cuál será? ¿Usted qué me va a poner? ¿Oligodendrocitos? No, pues. Astrocitos. Los astrocitos forman la barrera hematoencefálica. Esos se pegan a los capilares. Si es que yo le pongo una célula con un núcleo alargado que se está envolviendo o que forma vainas de mielina, ¿qué diré yo? Aquí veo vainas de mielina, prolongaciones con líneas densas menores. ¿Esta glía será? Líneas densas menores y mayores, ¿dónde se forman? La mielina, ¿cuál forma? El oligodendrocito. ¿Sí? Veo una célula en gran división celular con múltiples organelas y gránulos lisosomales. Forma de apédesis. Y hay una foto previa que es un núcleo alargado y chiquito antes de activarse. ¿Qué pienso que es eso? Tiene toda la cara de un macrófago. ¿Será microglía? ¿Sí? Esa que vimos dividiéndose ahí bonito. Entonces, doctores, consideremos eso. Les voy a pasar las imágenes para que ustedes repasen. Generalmente se mandan las mismas. Lo que me interesa es que usted déle una noción, ya se familiarice un poquito con tensiones y esas cosas para que no les cojan de nuevo. Y de ahí, bueno, pues desde la próxima clase ya iremos a ver médula espinal.